Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio académico del Instituto Nacional de Cancerología. Esta es una actividad organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer. Los temas a tratar son prevención del cáncer gástrico y prevención del cáncer colorectal. El objetivo es desarrollar estrategias de prevención y detección temprana de cáncer gástrico y colorectal dirigido a profesionales de la salud. Al finalizar las conferencias resolveremos todas sus dudas, pero pueden irlas escribiendo en la parte inferior de preguntas y respuestas. Pero bueno, les voy a presentar ahora sí nuestros expositores. Todos cirujanos gastrointestinales endoscopistas del Instituto Nacional de Cancerología. Permítanme presentar primero a la doctora Elena Facundo, a la doctora Juliana Rendón y al doctor Ricardo Oliveros. Doctores, bienvenidos, doctora Facundo, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Precisamente le voy a dar el paso a la doctora Elena Facundo, quien hará su exposición. Doctora Facundo, muchísimas gracias de nuevo. Y adelante. Bueno, nuevamente, buenas noches para todas y todos. Vamos adelante entonces para comenzar hablando de este tema tan importante que es el cáncer de colon y recto y el cáncer gástrico también. Yo voy a comenzar comentándoles algo de prevención. En el contexto de la misión y la visión del instituto, relacionadas con tratar a las personas que tienen cáncer, pero también con impactar muchos otros aspectos como la prevención, como la investigación, digamos en una mirada mucho más amplia e importante del cáncer que solamente el tratamiento. Vamos adelante entonces con la presentación. A mí me gusta empezar hablando de la prevención en un sentido de que es cambiar la mirada que tenemos sobre el cáncer, cambiar un poquito la idea de esperar a que el paciente llegue a nosotros, porque probablemente mucho de lo que aprendimos en el estudio de la medicina y la cirugía tiene que ver con saber identificar una patología, es decir, hacer un diagnóstico correcto, y eso es muy importante. Pero cuando empezamos a pensar en hacer la medicina de otra manera, empezamos entonces a ver unos ámbitos más amplios y a considerar que no solamente vamos a esperar a que lleguen los pacientes con ese diagnóstico, sino que vamos a salir a pescar. Entrando entonces en materia, ¿por qué ocuparnos del cáncer colorectal? ¿Por qué nos preocupamos de esta patología? Así que indefectiblemente tenemos que hablar de la epidemiología. Estas cosas se dicen mucho, pero son importantes porque implican el impacto en la salud pública, el impacto en la población mundial que tiene una patología. Específicamente el cáncer de colon y recto es el tercer cáncer más común en el mundo. Usualmente tenemos estadísticas, digamos, mucho más precisas en otros países que en el nuestro, así que hablamos mucho de las estadísticas del llamado primer mundo. 1.8 millones de casos nuevos en Europa. Y específicamente en esas poblaciones es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Ya más adelante les contaré que aquí no es tan así. Pero, por ejemplo, para este año que es muy cercano, hubo 324 casos sobre 100.000 habitantes, quiero decir, en Europa, en hombres y 253 en mujeres. Es entonces el cuarto cáncer más común en las Américas, en las estadísticas específicamente de las Américas, tanto en hombres como en mujeres. Dice la página de la OPS-OMS que los países que tienen una tasa de incidencia más alta son Canadá, Uruguay y Barbados. Y Centroamérica, específicamente Guatemala y Honduras, pero en general Centroamérica tienen las tasas más bajas. Así que, aunque sigue siendo cierto eso que hemos dicho muchas veces sobre que el cáncer de colon y recto es más frecuente en el llamado primer mundo, hay excepciones muy importantes como Uruguay, Argentina, Barbados y Trinidad. Y por supuesto, esa característica es importante y está siendo objeto de investigación porque debe haber características poblacionales importantes que explican esta diferencia. Particularmente en Estados Unidos, en los últimos años se reporta que la incidencia ha venido estabilizándose, mientras que en América Latina ha venido aumentando. Vamos adelante. En el panorama mundial, digamos, del cáncer de colon y recto, estos son datos de Globocan del 2018,
el número de casos nuevos para ambos sexos, como se los conté hace un momento, pero digamos en esta gráfica podemos verlo en relación con otros cánceres para tener una idea del panorama mundial. Sabemos que el de pulmón sigue siendo muy importante, mama, y ahí enseguida está colon y recto. Con respecto a otros cánceres gastrointestinales, por ejemplo el gástrico, que es muy frecuente en nuestra población, pues está muy cerquita. Y bueno, de ahí en adelante, digamos, otros un poquito menos frecuentes. Y el número de muertes, como vemos, pues no está tan lejana. Es decir, el tamaño del ponquecito, para hacernos una idea, desafortunadamente no se aleja tanto como quisiéramos entre los casos nuevos y las muertes. Esto nos señala pues una verdad evidente, que es la que quisiéramos cambiar, y es que muchos de los casos que diagnosticamos están ya en estadios avanzados y por lo tanto no podemos cambiar, digamos, el curso natural letal de esta enfermedad. Seguimos, un poquito más de epidemiología en el panorama mundial. En una parte de la gráfica, los casos nuevos o la tasa, digamos, de incidencia ajustada por 100.000 habitantes entre hombres y mujeres. Y por otro lado, como les estaba contando, una comparación directa entre la incidencia y la mortalidad. Vemos que globalmente en el mundo es mucho más alta la incidencia que la mortalidad en la mayoría de los países, o sea, se ha logrado, digamos, hacer algo. Nosotros estamos ahí metidos en un grupo grande en la lineecita que dice Suramérica, en donde no salimos tan mal librados, digamos, globalmente. Sin embargo, si vemos estadísticas más puntuales, digamos, de nuestro país, todavía tenemos una mortalidad muy importante para esta enfermedad. Seguimos entonces. Datos de Colombia. Desafortunadamente no tenemos unos datos tan recientes ya consolidados para Colombia como los tenemos para el mundo, pero de todas maneras podemos ver que la incidencia en Colombia está más o menos en 12.2 y 12.3 por 100.000 habitantes. Como les contaba hace un ratico, nosotros no tenemos esa diferencia tan grande que reporta el mundo con respecto a muchos más hombres que mujeres. Es un poquito más frecuente en hombres, pero no con tanta diferencia. Y la mortalidad alrededor de 7 por 100.000 habitantes. Entonces, digamos, de todas maneras, no está tan lejana. Se ha incrementado en los últimos años importantemente el diagnóstico. Podremos pensar que mucho es que hacemos mejores estadísticas, sí, eso es cierto, pero también hay, digamos, razones para pensar que tenemos una incidencia cada vez más alta de cáncer de colon y recto, y esto es particularmente importante en las ciudades del centro del país, léase en la montaña, por muchas condiciones, digamos, que se han estudiado, que se han teorizado con respecto a los suelos, con respecto a la alimentación y con respecto a la genética también. Tenemos mucho más cáncer de colon y recto en las montañas que en las costas. Con respecto a la tasa de incidencia mundial, pues estamos un poquito por debajo del mundo, si lo sumamos, digamos, completamente, porque el mundo tiene una tasa más o menos de 17.2 por 100.000 habitantes, aunque ya les discriminadamente que hay unos países con unas tasas mucho más altas que otros. Seguimos. Entonces, conocemos en gran medida la historia natural de la enfermedad. Luego es muy importante pensar cómo podemos intervenir, cómo podemos parar esa historia natural, porque si la humanidad sabe cómo se va formando ese cáncer, es esperable y deseable que podamos intervenir en la historia antes de que los pacientes lleguen a unos estadios avanzados en donde la curación es prácticamente imposible. El colon y el recto, como sabemos, son vísceras huecas. Y en las vísceras huecas, la pared de esas vísceras está compuesta por unas capas sucesivas y este cáncer del que estamos hablando nace en la capa más interna, que es la mucosa, la capa de recubrimiento interno de la víscera hueca. Claro, no quiere decir que no existan tumores malignos en las otras capas, pero estamos hablando de más del 90% de los cánceres, es decir, de los adenocarcinomas, que nacen en la capa interna, o sea, la mucosa. Y cuando nosotros como médicos hablamos de clasificar o estadificar o etapificar los tumores, esa primera parte de la estadificación, que es el T, se refiere a qué tanto ha crecido ese tumor invadiendo las capas, es decir, invadiendo la pared del intestino. Entonces, como se ve un poquito en el dibujo, en los estadios más tempranos,
ese tumor ha nacido en la mucosa, que es la capa interna, y va avanzando progresivamente en la pared del intestino, con un agravante, y es que al avanzar tiene acceso primero a los linfáticos y después a los vasos sanguíneos, y puede por lo tanto viajar y sembrarse en otros órganos, que es lo que llamamos hacer metástasis. Seguimos entonces. Conociendo esa historia natural, pues quiero contarles que, digamos, la vía clásica que nos han contado de la carcinogénesis, es decir, de la manera en que se produce ese cáncer, o por qué cree la humanidad, el conocimiento que tenemos que se producen estos cánceres, clásicamente nos han hablado de esa vía en que hay una mutación inicial, una alteración celular inicial de los cromosomas, que se va sumando con otras mutaciones y llegamos al cáncer. Sin embargo, pues hay que decir que ya se han descrito varias vías de carcinogénesis específicamente para el cáncer colorectal. Hay muchas más en estudio, pero al menos, digamos, se sabe y están aprobadas estas 3 vías grandes. La inestabilidad cromosómica es la vía clásica, la que conocemos más, la que nos han descrito desde hace mucho tiempo, que es la mutación grande, digamos, de cromosomas. También se conoce la inestabilidad microsatelital, en donde no hay una mutación grande, digamos, de todo un gen, sino que hay pequeños segmentos del ADN que mutan y que pueden o promover, digamos, la proliferación celular indiscriminada o alterar los mecanismos en que se frena esa proliferación. Y hay otra vía aceptada también, que es la del fenotipo metilador de islas, en que se produce una alteración también de pequeños segmentos del ADN, en que se produce una metilación, es decir, un cambio molecular, y esa metilación altera, sea expandiendo o sea frenando, vías de reparación celular. Por cualquiera de esas vías de carcinogénesis, o probablemente por todas esas vías juntas, como se piensa cada vez más, pues lo cierto es que se produce una alteración genética inicial en alguna célula de la mucosa, que luego se expande rápidamente y termina creando, digamos, ese nuevo tejido desordenado que no obedece a los ciclos regulares celulares habituales, de manera que las células no crecen adecuadamente, no se diferencian adecuadamente y terminan siendo, digamos, un tejido anárquico, que es pues lo que conocemos como cáncer. Seguimos entonces. Con todas estas cosas, entonces quiero darles este mensaje que me parece fundamental, y es: el cáncer de colon y el cáncer de recto tienen una etapa preclínica, es decir, ya existen siendo completamente asintomáticos. Es decir, las personas que son diagnosticadas de cáncer de colon y recto porque tuvieron algún síntoma y consultaron, ya tenían un tiempo previo en que estaban padeciendo la enfermedad sin saberlo. Ese tiempo es variable, no se sabe con absoluta certeza cuál es. En general se pensaba que por la vía clásica, desde una lesión inicial hasta un cáncer podían pasar de 7 a 10 años, pero ya se sabe que en algunas de las otras vías y en algunos pacientes particulares ese tiempo puede ser incluso menor de 5 años. Entonces, no sabemos cuánto es, pero sabemos que es un tiempo significativo poblacionalmente en que la enfermedad existe, aunque no la tengamos diagnosticada o no la sintamos. Y por lo tanto, en esa etapa, pues esos cánceres son susceptibles de tamizaje. Por eso es tan importante hacer, digamos, estas campañas y crear conciencia sobre la búsqueda activa, sobre, como yo les decía al principio, salir a pescar. En esas etapas preclínicas, en general, el cáncer es curable. Cuando se detecta, es curable, y por lo tanto implica que los pacientes en general tienen una altísima supervivencia. La etapa clínica, en cambio, pues es la etapa sintomática, es cuando el paciente ya tiene cosas que siente y por lo tanto consulta. Frecuentemente en nuestro medio todavía los diagnosticamos en estadios muy avanzados. Ya entonces, pues estos no son cánceres detectables por tamización, sino que hay que, digamos, se detectan por la clínica y hay que entrar a hacer la estadificación, como yo les contaba. O sea, a ver qué tanto ha invadido el tumor, si ya comprometió los ganglios linfáticos, que es el N del TNM, y si ya hizo o no hizo metástasis, que es a lo que se refiere la M de ese sistema de estadificación que utilizamos. Por supuesto que hay tratamientos para ofrecer. Algunos pacientes son susceptibles de tratamiento aún con intención de curarlos, y aún podemos curarlos, y otros desafortunadamente no los podemos curar, o los curamos pero el cáncer vuelve a aparecer, digamos lo que llamamos una recaída o una recidiva, y otros solamente les podemos ofrecer paliación, es decir, tratamiento de los síntomas.
Aún los que tratamos con intención curativa, como les cuento, tienen un riesgo de recaída importante, a diferencia de si logramos detectarlos en estadios muy tempranos. Seguimos adelante. Entonces, sabemos por esta historia natural que los cánceres del colon y del recto nacen como pólipos. Así empiezan. Es decir, aparece una lesión muy pequeñita, que ahí en la foto inicial superior se puede ver que es un pólipo, y todo pólipo sueña con llegar a ser un cáncer, y nuestra misión es impedírselo. Los pólipos van creciendo y terminan convirtiéndose en estas lesiones, no solamente por tamaño, sino, como les contaba, porque se van sumando una serie de alteraciones moleculares y genéticas que les permiten no solamente crecer rápidamente, sino viajar a otros órganos. No quiere decir que todo pólipo que exista sea una lesión maligna, ni siquiera premaligna, porque, como más adelante explicará la doctora Rendón, hay algunos pólipos que no son malignos. Yo aquí estoy hablando de los pólipos que sí lo son, que son los que nos preocupan más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos desarrollar estrategias activas buscando la presencia de pólipos y quitándolos, porque son los pólipos los que dan origen al cáncer. En el otro extremo de la pantalla están dos fotos de piezas quirúrgicas, es decir, de órganos que ya han sido extirpados de pacientes que tienen cáncer de colon o de recto. Seguimos. Es importante decir que no todos los cánceres de colon o de recto son iguales, es decir, la gran mayoría, más o menos el 70%, algunas series dicen hasta el 75%, los consideramos esporádicos. Cuando los médicos nos referimos a esporádicos, estamos diciendo que, aunque conocemos muchos factores de riesgo, no podemos tener una certeza absoluta de por qué se produjo ese cáncer, y que se produce en un individuo de la población general, es decir, en cualquiera de nosotros que tiene un riesgo promedio. A eso se refiere un cáncer esporádico. Pero hay otro porcentaje de cánceres, más o menos el 25%, que son familiares. Y hay otro porcentaje un poco menor, entre el 5 y el 10%, que son los que realmente consideramos hereditarios. Y quiero notar aquí que es diferente decir familiar a decir hereditario, porque para decir que una persona tiene un cáncer hereditario debemos tener diagnóstico de un síndrome genético que implica que hay una mutación estructural, una mutación somática en sus células que condiciona mayor riesgo de cáncer. Esos son los verdaderamente hereditarios. En esos casos, la persona tiene más riesgo de cáncer de colon y de recto, pero también puede tener más riesgo de otros cánceres, porque son mutaciones genéticas que se asocian con alteraciones en todos los órganos, digamos. Y, por supuesto, además, eso tiene implicaciones para la familia, porque otros miembros de la familia pueden tener esa mutación también. Es diferente a decir que existen cánceres familiares, es decir, en donde hay varios miembros de una familia afectados, o en donde un paciente tiene más riesgo que la población general porque varios miembros de su familia han padecido cáncer de colon o de recto, pero en donde no se logra diagnosticar un síndrome genético conocido, en donde no se encuentra una mutación de las que hasta ahora la ciencia conoce. Entonces, una cosa es decir cáncer, digamos, familiar, y otra cosa es decir cáncer hereditario asociado a un síndrome conocido. Los síndromes más frecuentes, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, de los que ya hablará también la doctora Rendón. Seguimos adelante. Hay poblaciones que tienen también más riesgo de sufrir cáncer de colon o de recto que la población general, pero no están enmarcadas dentro de un síndrome genético ni dentro del cáncer familiar, y son los pacientes que sufren enfermedad inflamatoria intestinal. Con enfermedad inflamatoria intestinal me estoy refiriendo específicamente a colitis ulcerativa y a enfermedad de Crohn. Y aquí quiero también hacer la salvedad porque es una pregunta que frecuentemente nos hacen sobre el colon irritable. El colon irritable no es enfermedad inflamatoria intestinal y afortunadamente no tiene relación con el desarrollo de cáncer de colon y recto. No es una condición premaligna y no aumenta el riesgo de cáncer. Cuando decimos enfermedad inflamatoria nos referimos específicamente a diagnóstico de certeza de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. Aunque no es el objetivo de esta charla, pues dos palabras sobre, digamos, la clínica que tienen los cánceres de colon y recto.
Y aquí también quiero contarles que aunque en general los agrupamos, así lo ha decidido la humanidad y digamos los libros, los diagnósticos, las estadísticas, los mezclan, pues la verdad es que son unidades estructurales diferentes, el colon y el recto. Y cada vez más se sabe que incluso puede que la patogénesis, digamos, y algunos factores influyen de manera muy diferente entre el desarrollo del cáncer de colon y del recto. Así entonces en la clínica, en términos generales, cuando tenemos cánceres del colon ascendente, que incluye el colon derecho y el colon transverso, es más frecuente que los pacientes cursen con anemia crónica. Incluso pueden tener largas historias de investigación de anemia sin ningún otro síntoma y es responsable de un cáncer de colon. Pero por supuesto se pueden asociar a otros síntomas. En general, los del colon izquierdo, los del colon descendente, suelen dar más frecuentemente dolor abdominal, algo de sangre en las heces y disminución del calibre de las heces. Y ese cuadro, digamos, ya más de dolor específico, anal, rectal, perineal, de dolor al defecar, de tenesmo, de sensación de evacuar de manera incompleta y tener que volver a evacuar o de nunca evacuar completamente, múltiples deposiciones diarias que en realidad son por rebosamiento y franca rectorragia o incontinencia, es mucho más del recto, de esa porción terminal, digamos, que tiene una inervación diferente y que da una clínica muy diferente. Sin embargo, los síntomas pueden sobreponerse y es, por supuesto, imposible solamente con los síntomas decir con certeza la localización del tumor. Seguimos. Entonces, los factores de riesgo para tener un cáncer de colon o de recto pues son inespecíficos como en la mayoría de estas entidades. Todos los seres humanos, con independencia de la edad, el género y la etnia, tenemos algún riesgo de padecer cáncer de colon o recto. El riesgo se incrementa con la edad. Es decir, más del 90% de los cánceres son diagnosticados en personas mayores de 75 y más del 50% en pacientes mayores de 60 años. Hay factores que están asociados con la herencia, como ya les contaba. Una es la historia familiar, aunque no tengamos un síndrome específico diagnosticado, sí se sabe que si tenemos algún familiar que haya padecido de cáncer de colon o de recto, tenemos un riesgo un poco más que la población general. Y otra cosa son los síndromes genéticos claramente establecidos y que se diagnostican con una pesquisa genética, como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de cáncer colorectal heredofamiliar no polipósico, más conocido como el síndrome de Lynch. Aquí quiero hacer también la aclaración de que aunque se llame no polipósico, lo llamamos así porque no se caracterizan esos pacientes por tener cientos de pólipos, como sí en la poliposis adenomatosa familiar. Pero no quiere decir que estos cánceres no nazcan también siendo pólipos. Empiezan como pólipos, como la gran mayoría o todos los cánceres de colon y recto. Y hay otros factores muy importantes que son en los que quiero hacer énfasis. No la podemos modificar, pero hay otros como el sobrepeso, la dieta que con el desarrollo de cáncer colorectal. Si ustedes me creen, ahí hay referencias de artículos del 85 y hay referencias de artículos del 2020. Es decir, hemos estado en una búsqueda, digamos, que tienen una evidencia suficiente como para poder hacer recomendaciones generales a la población. Sigamos entonces adelante. Ya, digamos, estoy llegando al final de mi presentación. El mensaje fundamental es: conocemos en gran medida la historia natural de esta enfermedad. Sabemos que hay una etapa que puede ser la de prevención y sabemos que hay una etapa en la que lo que podemos hacer es tratamiento o incluso solamente acompañamiento y paliación. La invitación para las personas que están, digamos, tratando a la población general de batalla, recibiendo a los pacientes, es que nos concentremos en esa etapa preclínica en donde podemos salir a, digamos, a mejorar las condiciones de vida y a encontrar los tumores tempranos o las lesiones premalignas para evitar que lleguen a un cáncer de colon y de recto. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los factores, digamos, que sí podemos cambiar, ¿cierto? Lo que nosotros podemos decidir y que está demostrado que tiene algún impacto para disminuir el riesgo. La actividad física, esto es, digamos, tiene evidencia suficientemente importante. La actividad física que puede ser un deporte, claro, pero que también puede ser simplemente no ser sedentarios. Es decir, ser activos, salir a caminar, escoger la actividad que nos guste, pero mantenernos en movimiento.
está, digamos, demostrado que para todos los cánceres, y específicamente los del tracto gastrointestinal, hay mayor riesgo en las personas sedentarias. Y esto está muy relacionado con mantener, por supuesto, un adecuado peso corporal. Pero no solamente es no ser obesos, es también ser personas activas. La actividad física, y particularmente la actividad física con una intensidad moderada a alta. Es decir, que cuando salimos a hacer ese poquito de actividad física que hacemos o ese poquito de deporte, digamos, realmente sintamos esa activación corporal de que estamos haciendo un poco de eso. Una dieta rica en frutas, en verduras, en cereales, en leguminosas, es decir, una dieta que es muy rica en las cosas que da la tierra. A veces los pacientes me preguntan en la consulta qué deben y qué no deben comer, y yo creo que una manera muy fácil de pensar es, cada vez que uno va a llevarse algo a la boca, pensar si existe un árbol o una planta que da eso o no. Es decir, hay árboles de manzanas, hay plantas de lechuga, hay plantas de frijol. Yo no sé si hay árboles de cosas en paquete y de bebidas gaseosas. Entonces, es una manera muy sencilla de pensar cómo hay que comer. Es estar conectado con lo que da la tierra. Con respecto a la carne, ha habido muchísimo debate. Yo me imagino que muchos de los asistentes lo han escuchado y la evidencia, digamos, no es contundente, pero sí se ha demostrado que la idea es que el consumo de la proteína animal, es decir, de la carne, y cuando digo carne me refiero a carne, pollo, pescado, cerdo, no solamente carne de res, sea una porción pequeña en la cantidad general de alimento. Es decir, no 500 gramos de cadáver y una papa, sino una porción pequeña y variada de carne, un día carne de res, un día cerdo, un día pescado, un día pollo, y que el resto de cosas en el plato sean frutas, verduras, cereales, leguminosas, las cosas, digamos, que nos pueden ayudar a compensar ese consumo de carne. Eso también, digamos, ya hay evidencia más o menos suficiente sobre que la idea es consumir, nadie dice que no se pueda consumir, pero consumir una cantidad moderada de carne y que no sea siempre el mismo tipo de carne. No fumar, creo que sobre eso no tengo mucho que decir, hay evidencia suficiente del daño general que hace el cigarrillo. No consumir bebidas alcohólicas en exceso, no está prohibido tomarse una cerveza de vez en cuando, pero claramente la cantidad de alcohol está relacionada con el daño celular. Ha habido mucha discusión sobre el consumo de vitaminas, de calcio, de magnesio, en general sobre los suplementos. Esto es muy interesante, mencioné estos tres aquí porque son sobre los que más evidencia se encuentra, particularmente con la vitamina D, es entre el conjunto de las vitaminas una de las que más evidencia tiene sobre su capacidad, digamos, de colaborar a la no carcinogénesis, pero particularmente ¿qué se ha encontrado? Hay mayor riesgo de cánceres en las personas que tienen déficit de vitamina D. No quiere decir esto que tomar un montón de suplementos de vitaminas nos evite el cáncer. O sea, esto no se ha demostrado. Lo que sí se ha demostrado es que si una persona, en general por sus hábitos alimenticios o porque no toma el sol, por ejemplo, porque nunca sale al aire libre a tener actividad física, a recibir directamente el sol en la piel, tiene déficit de vitamina D, sí puede tener más riesgo de cáncer. Y por eso, pues hay, digamos, una recomendación general de chequear estos niveles de vitamina D, y para las personas que viven en climas extremadamente fríos, en países en donde hay muchos meses de invierno, o en general porque en su condición no reciben sol, pueden tener suplementación de vitamina D. El calcio también está asociado con una disminución específicamente en la presencia y el desarrollo de pólipos, que ya sabemos son las lesiones premalignas para el cáncer de colon y de recto. Sin embargo, el punto en el que se ha encontrado que el suplemento de calcio podría prevenirlo es de tal magnitud que pues es muy difícil hacer una recomendación, no hay una recomendación mundial general porque habría que tomar cantidades impresionantes de calcio. Entonces, nuevamente lo que se recomienda es tener una alimentación balanceada. Y también para el magnesio, cuando hay déficit de oligoelementos como el magnesio, como el fósforo, como el cromo, las personas están más en riesgo. No quiere decir esto, que si ya sus niveles están normales, tomar suplementos adicionales les vayan a ayudar. Por supuesto, el adecuado control y seguimiento de otras enfermedades, y aquí quiero hacer énfasis en dos cosas grandes que son la diabetes. Hay cada vez más evidencia sobre que el mal control de la diabetes altera la capacidad de reparación celular y por lo tanto una persona que tiene enfermedad metabólica, digamos mal controlada,
y en general las cosas asociadas con la diabetes, ¿cierto? Sobrepeso, alteraciones del perfil lipídico, en fin, está en mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y por supuesto, quienes cursan con colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, entre mejor controlada esté su enfermedad, menos riesgo de llegar al cáncer. Finalmente, entonces, pues evaluar la historia familiar, conocer si en nuestra familia hay esos antecedentes y la historia personal. Y por supuesto, pensar, bueno, en qué grupo de tamizaje estamos y están nuestros pacientes. Cada paciente que me llega a mí a la consulta, por cualquier otro motivo, tener, digamos, eso como una pregunta adicional de cómo puedo ayudarle a este paciente, no solamente con el motivo de consulta que lo trae, sino a prevenir el desarrollo del cáncer colorectal. Muchísimas gracias. Doctora Elena Facundo, muchísimas gracias por su intervención y ahora es el turno de presentar a la doctora Juliana Rendón. Doctora Juliana, bienvenida a este espacio académico también. Buenas noches para todos. Pienso que agradecemos mucho su presencia en este espacio, puesto que es una temporada un poquito compleja porque pues, mucha gente, a pesar de lo que se está viviendo, pues comparte con sus familias y esto. Pero para el Instituto Nacional de Cancerología y en especial para el grupo de cirugía gastrointestinal y endoscopia digestiva, es muy importante que nuestros asistentes estén muy pendientes de no solamente hacer diagnóstico temprano, sino tratar de tener acciones de prevención para el cáncer colorectal. Siguiente. No sé, ya podemos empezar. Hacer una como una equivalencia en lo que estamos revisando para irnos a las cosas más profundas para poder empezar el proceso de prevención para hacer manejos tempranos y diagnósticos tempranos. Siguiente. Entonces, me corresponde hablar a ustedes sobre la tamización. Digamos que estamos acostumbrados a hablar de la palabra tamizaje, de la palabra screening, pero cuando uno hace una revisión encuentra que la palabra correcta es tamización y esto se refiere a que vamos a separar los individuos que son asintomáticos, pero que tienen una enfermedad en etapas tempranas, generalmente, aunque en algún pequeño porcentaje se encuentra la enfermedad en estados avanzados. Los métodos de tamización son métodos que idealmente deben ser fáciles de aplicar, deben permitir un adecuado balance de costo-efectivo. Por supuesto, se utiliza en pacientes que no son sintomáticos y nos permite encontrar dentro de una población grande una patología determinada, en el caso del cáncer colorectal, las lesiones premalignas idealmente. Siguiente. Entonces, ¿por qué debemos hacer tamización? Es muy importante lo que mencionó la doctora Facundo, puesto que cuando se visualizan las curvas internacionales donde pues nos incluyen a nosotros, aunque lamentablemente no tenemos información tan novedosa, tan actualizada en nuestro país, pues es el momento de empezar. Y es el momento de generar conciencia entre todos nosotros y poder hacer diagnósticos tempranos para que disminuyamos la tendencia a la elevación de la incidencia del cáncer colorectal. Siguiente. Los métodos de tamización nos permiten hacer diagnósticos tempranos y precisamente al hacer un diagnóstico temprano podemos tener diferentes herramientas terapéuticas. Como bien lo decía la doctora Facundo, pues en la primera etapa del cáncer colorectal son los pólipos y si hacemos un diagnóstico temprano podemos hacer un tratamiento efectivo y ese tratamiento efectivo nos permite hacer un seguimiento y previniendo que el paciente tenga una enfermedad grave en el futuro y además pues disminuyen los costos del tratamiento
en general. Siguiente. Entonces, efectivamente, el cáncer pues, colorectal se va haciendo un problema de salud pública. Cada vez hay más casos en nuestro país. Ya la doctora Facundo mencionó la historia natural de la enfermedad. Nosotros, por supuesto, cuando hacemos el diagnóstico del cáncer colorectal, principalmente el cáncer de colon, el primer tratamiento es la cirugía con diferentes abordajes para realizar un tratamiento efectivo. Igual sucede en la tamización. Si encontramos un método para encontrar una lesión premaligna o un pólipo adenomatoso, que ya lo voy a mencionar más tarde, pues la idea es que evitemos un procedimiento quirúrgico en lo posible, que nos genera pues disminución en la calidad de vida y algunos riesgos y complicaciones relacionados con estos procedimientos que podemos evitar si hacemos un diagnóstico temprano. Entonces hay diferentes opciones de tamización y el objetivo principal siguiente de hacer tamización plazo, por supuesto, mejorar la supervivencia y que la calidad de vida de los pacientes sea mejor. Por esto es que es importante generar estrategias de planeación para que podamos llegar a una meta siguiendo diferentes pasos y pues todos trabajando en comunidad. Siguiente. Entonces, teniendo en cuenta que los pólipos son el primer paso para la presencia del cáncer colorectal, es importante mencionar que los pólipos se pueden clasificar de diferentes maneras. Unos son según el tamaño, según el tipo histológico, según la forma, según el origen celular, según el órgano. Entonces, para nosotros es muy importante hacer esta detección y hacer la resección correspondiente y la mejor que le corresponda pues, al paciente para causar un mínimo riesgo de proliferación después de hacer la resección. Siguiente. El que ven a su izquierda es un pólipo pediculado y el que ven a su pero son difíciles de ver, por eso tengan los exámenes de detección, tengan una adecuada preparación. Lo mencionaré más tarde. Y como pueden ver, el segmento que es naranja en el pólipo sésil, pues se puede hacer mucho más profundo sin que lo veamos en el momento de la resección y por eso es tan importante que tengamos unos parámetros claros para hacer el procedimiento resectivo para disminuir el riesgo de proliferación y de persistencia de este tipo de lesiones. Siguiente. También se pueden orientar como pólipos no neoplásicos y pólipos neoplásicos. En cuanto a los pólipos no neoplásicos, pues son algunos que se encuentran con características inflamatorias, otros que son los pólipos amartomatosos y los pólipos hiperplásicos. Algunos pólipos hiperplásicos pertenecen a un subtipo de los pólipos cerrados que están mencionados en los pólipos neoplásicos, que tienen unas características especiales y que junto con los pólipos adenomatosos pueden desarrollar con mayor posibilidad o cáncer colorectal. Los pólipos adenomatosos de todos los pólipos neoplásicos pueden causar el cáncer colorectal entre un 70 y un 80%, y los cerrados, que son, digamos, relativamente novedosos, pueden ocupar hasta un 20 o un 30%. Y pues aquí mencioné los hiperplásicos entre los no neoplásicos, pero existe un subtipo de los cerrados que podría desarrollar cáncer colorectal. Siguiente. En cuanto a los pólipos adenomatosos,
Ya les mencioné los adenomas cerrados, que tienen unas características importantes y es que tienen células colónicas en un borde que parecen los dientecitos de un tiburón en su superficie y tienen un alto poder por una vía de carcinogénesis diferente a la de los adenomas tubulares, tubulovillosos y huevillosos. Que son los más frecuentes y son los que pues hemos estado acostumbrados a diagnosticar y a resecar, y basados en ellos es como se han generado la mayoría de guías para seguimiento después de la resección. Ya les mencionaré los que tienen mayor poder de malignidad son los adenomas vellosos, y afortunadamente son los menos frecuentes de los tres. Siguiente. En el Instituto Nacional de Cancerología, fue publicado en la Revista Colombiana de Cancerología en el año 2010, una revisión sistemática que se hizo referente a la tamización de cáncer colorectal, por supuesto en pacientes asintomáticos, como lo mencioné previamente, y se revisaron diferentes bases de datos. Siguiente, con la pregunta: ¿cuál es la estrategia óptima de tamización para cáncer colorectal en individuos asintomáticos mayores de 50 años? Entonces, quiero mencionar por qué la edad de 50 años, porque a partir de ya ha bajado un poquito y ya se menciona más sobre los 45 años, pero en general la mayoría de la literatura defiende que los pacientes que tienen más de 50 años tienen mayor riesgo de presentar cáncer colorectal, y esto lo mencionaré ahorita en la evaluación del riesgo para realizar tamización. Entonces, siguiente. La conclusión después de esta revisión, como lo pueden ver donde está el cursor, o mi cursor, veo, dice que hay muy buena evidencia referente a favorecer la sangre oculta en materia fecal como estrategia de tamización para los individuos asintomáticos. Entonces, ¿cómo podemos definir, siguiente, el tipo del riesgo? Entonces vamos a tener varias consideraciones. Siguiente. Existen 4 tipos principales de riesgo. El primero es el riesgo bajo, son los pacientes menores de 50 años que no tienen antecedentes personales de enfermedad adenomatosa, que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, que no tienen factores pues, de riesgo relevantes para cáncer colorectal y que tampoco tienen historia familiar. El siguiente es el riesgo promedio, que son los pacientes mayores de 50 años y que tampoco tienen antecedentes personales ni historia familiar de cáncer colorectal. El riesgo moderado es cualquier paciente, independientemente que tenga de la edad, perdón, y que tengan antecedentes personales como pólipos resecados, algunos han tenido inclusive carcinoma colorectal, y pacientes que tengan familiares en primero, segundo y tercer grado con cáncer colorectal. Por supuesto, mientras más familiares tengan con cáncer colorectal y mientras más próximo sea el grado, el riesgo relativo aumenta. Y el riesgo alto de presentar cáncer colorectal, pues son pacientes que también pueden tener cualquier edad, pero que tengan antecedente personal de enfermedad inflamatoria intestinal o que tengan historia familiar de enfermedades genéticas como la poliposis adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch, que son los más frecuentes. Siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve la clasificación del riesgo? Esto sirve porque dependiendo del riesgo que tenga cada paciente, tendremos una estrategia de tamización. Siguiente. Entonces, aparecen las pruebas de tamización. ¿Cuáles son las que se han descrito en la literatura? Las que ven escritas acá, la sangre oculta en materia fecal. Existen diferentes métodos. Generalmente estábamos acostumbrados a que nos mencionaban el guayaco, pero el guayaco tiene una desventaja grandísima y es que detecta cualquier tipo de sangre.
puede ser la sangre animal o la sangre humana. Entonces, es sensible, pero muy poco específica. Existe también descrita la sigmoidoscopia, pero tiene una desventaja y es que no evalúa la totalidad del colon. El colon por enema es un método que podría ser útil generalmente en enfermedad muy avanzada, puesto que permite como ver alteraciones en la morfología, pero no nos permite hacer una detección ni una visualización ni tomar una biopsia, por ejemplo. La otra es la colonoscopia, que por supuesto bajo una adecuada preparación nos permite determinar con una proximidad alta al 100% pues, de detección de lesiones, siempre y cuando, repito, tengan una buena preparación los pacientes. Y en los últimos años se ha desarrollado otro método, como es la colonoscopia virtual o colonografía, que consiste en realizar una colonoscopia con una preparación exhaustiva con tomografía axial computarizada. En cuanto a la sangre oculta en materia fecal, solamente mencioné el guayaco, pero también quiero mencionar que existen otros métodos, como es la sangre, el test inmunoquímico, y otro es el test que detecta DNA. Siguiente. Esta tabla me parece a mí muy importante para verla porque digamos que en la columna de la derecha se pueden ver los valores de las pruebas que están en la columna de la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan, la segunda, después, debajo de la colonoscopia, que es el test de sangre oculta en materia fecal, cuesta aproximadamente $5. Y el test que es debajo de ese que dice FIT, cuesta $22. Ese es mucho más específico que el test de sangre oculta en materia fecal y son los más económicos y nos permiten realizar una detección masiva y una diferenciación entre los pacientes, como lo mencioné al comienzo, entre pacientes que tengan algún tipo de enfermedad y los que no lo tienen, siendo asintomáticos. Entonces, creo que con esta diapositiva se puede generar como la inquietud de si a un paciente que nos llega a la consulta y no nos menciona síntomas gastrointestinales, como bien lo mencionó la doctora Facundo en su charla, pues podríamos pensar que si tiene determinada edad, hacemos una adecuada historia clínica, pues seguramente podemos solicitar un test, el que sea más adecuado y el que tengamos como recurso en el sitio donde trabajemos, que generalmente va a ser el test de sangre oculta en materia fecal con cierto tipo de preparación y podríamos hacer una detección para pedir otro examen si es necesario. Siguiente. En la guía de práctica clínica para la tamización de cáncer colorectal realizada en el 2015 por un equipo multidisciplinario, pues me encontré un par de algoritmos que me parecieron muy interesantes. En este caso dice que las recomendaciones ante un resultado negativo de la tamización, entonces si realizaron la tamización con una colonoscopia, pues el paciente debería repetir este examen a los 10 años y si fue en sangre oculta en materia fecal, se puede repetir en un año. Existen varias en revisiones de la literatura que se puede hacer cada año o cada 2 años. Esto lo voy a profundizar ahorita. Siguiente. Entonces, a esos pacientes se les hará seguimiento. Siguiente. Y el otro algoritmo que me pareció también pues, muy útil es ante un resultado positivo, ¿qué debemos hacer? Entonces, si le hacemos al paciente un test de sangre oculta en materia fecal y el resultado es positivo, el siguiente paso debe ser hacer una colonoscopia, puesto que con adecuada preparación nos permitirá hacer detección de lesiones tempranas o eventualmente de lesiones avanzadas. Y según los hallazgos de la colonoscopia, entonces se hará el tratamiento y si no se encuentra ninguna lesión, se hará la vigilancia según los esquemas de seguimiento. Siguiente. Entonces, para esto tendremos un plan.
Siguiente. Cuando hacemos un test de sangre oculta y sale positivo, tendremos que pedir una colonoscopia y estos son los criterios de calidad en colonoscopia. Para nosotros como endoscopistas y para los demás profesionales que realizamos este tipo de procedimientos como los coloproctólogos y los gastroenterólogos, pues tenemos que tener muy claras las características de una colonoscopia bien realizada. Principalmente tenemos que realizar llegada al ciego, valorando la válvula ileocecal, el orificio apendicular, y recomiendan en esta revisión de gastroenterología y hepatología que si se puede adjuntar una fotografía sería ideal. Que haya una adecuada preparación colónica. Entonces, para nosotros es supremamente importante contar con el grupo multidisciplinario con enfermería y nosotros mismos cuando hacemos la prescripción de la colonoscopia, de recomendar la mejor preparación y la mejor estrategia para que el paciente tenga la preparación pues ideal y en lo posible en el informe hacer una alusión a la escala de preparación para que la gente que lea el informe y a la persona que le solicitó el procedimiento, pues tenga la posibilidad de definir qué tan bien preparado estaba el paciente porque ahorita en un cuadro que les voy a mostrar, también si un paciente no está bien preparado, eventualmente hay que hacer repetición del procedimiento hasta lograr que haya una adecuada exploración. El informe de la colonoscopia, por supuesto, tiene que incluir si se encontraron pólipos, qué características tenían los pólipos, si se contó con equipos que tengan tecnología avanzada como cromoendoscopia, el tamaño de los pólipos, en qué sitio están, si tenían... cómo se hizo la resección, si fue completa o si fue parcial o si fue completa pero segmentaria, o sea, que se haya hecho, digamos, de a poquitos. Si luego se hace la revisión de la patología, porque cada vez que hacemos una extracción de alguna pieza, ya sea endoscópica o ya sea quirúrgica, debemos enviar esto a patología para que el patólogo con toda la suficiencia que lo acompaña haga una descripción detallada de la resección y en lo posible de los bordes de la lesión resecada para que podamos tener la tranquilidad de no dejar enfermedad en el sitio de la resección. Siguiente. Este cuadro, no sé si lo alcancen a ver, pero digamos que me pareció muy interesante porque habla del cómo vamos a caracterizar las lesiones colónicas después de la resección. Entonces, los pacientes tienen que asistir a consulta de alto riesgo si encontramos más de 10 adenomas en la exploración colonoscópica. Si de esos adenomas hay por lo menos 5 pólipos que sean cerrados, proximales porque son más frecuentes en el colon ascendente, que haya por lo menos 2 pólipos cerrados mayores de 10 milímetros o que haya más de 10 pólipos y que tengamos pólipos cerrados, como lo mencioné al comienzo, tienen un alto potencial de malignidad o que tenga histología de cáncer colorectal. Ahora, la colonoscopia se debería hacer, digamos, repetirla por lo menos a los 6 meses si no cumplimos ciertos criterios de calidad, como la intubación del ciego, como lo mencioné antes, que la preparación sea deficiente, que no se haya hecho una completa resección de la lesión encontrada o que la lesión que se haya resecado sea mayor de 2 centímetros y que se haya resecado de manera segmentaria. A estos pacientes debemos ver qué tipo de histología tienen a estas lesiones. Entonces, si los adenomas son no avanzados, considerando que los avanzados pues, son aquellos que tienen componente velloso, como lo mencioné hace un ratito, o que sean cerrados, pues tenemos que tener la certeza que la lesión fue resecada y si fue resecada, estableceremos una periodicidad de realizar el procedimiento endoscópico para control.
Luego, si la lesión fue avanzada o si fueron varios adenomas no avanzados, pues deberíamos pensar en que la colonoscopia de control debe ser aproximadamente a los 3 años y según el hallazgo en la siguiente colonoscopia, repito, con criterios de calidad, pues se debe establecer la vigilancia que le vamos a hacer. Después de 2 colonoscopias de seguimiento, pues podemos incluir a este paciente para seguimiento con sangre oculta en materia fecal. Y cuando la lesión es plana o es sésil grande o que tenga un carcinoma colorectal resecado y que se haya hecho un adecuado estudio histopatológico verificando que no tenga células malignas, digamos, en el lecho de resección, podemos hacer una colonoscopia anual. O si le hicimos, el paciente tuvo un cáncer colorectal, deberíamos hacer una colonoscopia al año y las guías actualmente refieren que la siguiente colonoscopia con criterios de calidad debe ser a los 4 años. Digamos que el principal periodo de recaída o de progresión de enfermedad es en los 2 primeros años. Entonces, hay algunos profesionales que solicitamos una colonoscopia en el segundo año. Sin embargo, hacerlo al año y a los 4 años está establecido hasta este momento. Cuando los pacientes son mayores de 75 años con comorbilidades o son mayores de 80 años, pues tenemos que tener muchas consideraciones porque la preparación del colon no es inocua y puede producir diferentes complicaciones como el desequilibrio hidroelectrolítico y tenemos que ser muy claros en la periodicidad con la que vamos a pedir colonoscopia en estos pacientes. Siguiente. Ahora quiero mencionar las recomendaciones según todo esto que he dicho. Entonces, siguiente. Recuerden que los pacientes con riesgo bajo son aquellos pacientes que tienen menos de 50 años y que no tienen antecedentes familiares ni personales de enfermedad como cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal. Y estos pacientes no necesitan ir a programas de detección temprana. Siguiente. Los pacientes con riesgo promedio, que son aquellos que no tienen antecedentes personales ni antecedentes familiares de cáncer colorectal, pero tienen más de 50 años, deben ir a prueba de tamización. La prueba de tamización elegida, como lo mencioné al inicio, debe ser aquella que tenga una mejor... mejor, o sea, que sea menos costosa y que tenga un mayor beneficio. Y pues es importante que si esa prueba sale positiva, le solicitemos al paciente una colonoscopia. Cuando la prueba de tamización es negativa y fue con adecuada preparación, pues se hará cada 1 o cada 2 años según la consideración del profesional que vea al paciente. Repito nuevamente que la colonoscopia debe ser un procedimiento con criterios de calidad para que tengamos una mayor confianza y evitemos perder un paciente con una lesión temprana a tiempo. Si la colonoscopia es negativa y no tiene factores cuando son muy jóvenes el momento para hacer una resección completa del colon, que finalmente es el tratamiento. Se deben hacer estudios complementarios y a esos pacientes se les debe hacer también, por supuesto, consejería genética. Existen algunos pacientes que no han tenido la enfermedad antes, o sea, no tienen familiares y son el primer caso. Hay que hacer una exploración adecuada, hay que hacer, pues digamos que lo ideal en los pacientes que tienen menos pues no tienen tantos de los pólipos, pero en un paciente con poliposis adenomatosa familiar, pues usualmente tienen más de 100 pólipos y no es lo recomendable hacer la resección de los 100 pólipos. Sencillamente toca hacer el diagnóstico y tomar la decisión en una junta multidisciplinaria que seguramente será hacer una resección completa del colon y si hay compromiso rectal, también hacer resección del recto. Siguiente.
Otros pacientes con riesgo alto son aquellos que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En nuestro país es más frecuente la colitis ulcerativa, pero se ha visto que ha aumentado la enfermedad de Crohn. Son enfermedades que tienen relación con la presencia de cáncer colorectal y debe ser lo ideal es hacer un seguimiento tanto clínico como endoscópico y con cierto tipo de exámenes, pero estos pacientes cuando tienen un adecuado seguimiento podemos ser muy perceptivos y tener como clínicamente la manifestación del paciente y podemos hacer generalmente pues el diagnóstico temprano y lo ideal es hacer un adecuado tratamiento de estos pacientes con diferentes mecanismos terapéuticos que van desde terapia con esteroides o hasta terapia biológica que pues es muy compleja, pero pues digamos que es la opción, pero siempre haciendo una vigilancia estricta de los hallazgos endoscópicos según el lugar de presentación de la enfermedad. Siguiente. Bueno, este es como un esquema en el que si tenemos sospecha de cáncer colorectal debemos hacer el diagnóstico. Si no la tenemos, tenemos que evaluar al paciente cuando llega a nuestra consulta, hacer una adecuada historia clínica, establecer si el paciente es joven o no, si tiene factores de riesgo o no, para definir si es candidato a hacer tamización y si lo es, elegir el mejor método. Entonces, recuerden, la tamización se hace en pacientes asintomáticos y que, pues digamos, con la historia clínica muy bien realizada y muy bien orientada, podemos definir si el test inicial es la sangre oculta en materia fecal, repito, con la que dispongamos en el sitio donde trabajemos, y según el hallazgo según el resultado de ese test, se hará una colonoscopia o se dejará en seguimiento con el test de sangre oculta. Siguiente. Este es un algoritmo que está mencionado y está escrito en las guías de cáncer colorectal del Ministerio de Salud después de una revisión exhaustiva de la literatura, y acá mencionamos y dividimos a los pacientes en riesgo bajo, medio y alto. Los pacientes con riesgo bajo, digamos que acá que fue como lo mencioné previamente, pues si son menores de 50 años no tienen por qué estar incluidos en un programa de tamización, pero si son pacientes mayores de 50 años y tienen el test de sangre oculta positivo, hacemos la colonoscopia. Si la colonoscopia no tiene hallazgos, entonces se hará una colonoscopia a los 10 años o test a los 2 años. Si la colonoscopia es positiva, tenemos que definir el tipo de riesgo y esto depende del tamaño de los pólipos encontrados, del número de los pólipos, como lo mencioné previamente, y del tipo histológico. Y con esto se definirá cada cuánto hacemos la colonoscopia de control. Entonces, si son pólipos, adenomas tubulares con displasia de bajo grado o como se menciona ahora, sin displasia de alto grado, se deberá hacer una colonoscopia a los 5 años. Si tiene más de 3 adenomas de este tipo, se hará colonoscopia a los 3 años, y si tiene adenomas vellosos, probablemente le tengamos que hacer una colonoscopia al año. Los pacientes que tienen riesgo medio y la colonoscopia sale negativa, repetiremos la colonoscopia a los 3 años. Si sale negativa, ya tenemos 2 colonoscopias, entonces vamos a hacer el seguimiento con test de sangre oculta cada 2 años y, por supuesto, dar señales de alarma a los pacientes. Si la colonoscopia, por lo contrario, es positiva, estableceremos si el riesgo es bajo o medio según el tipo del adenoma encontrado, y se hará la colonoscopia a los 3 años si es riesgo bajo o medio, y si es riesgo alto se hará colonoscopia al año. Y cuando los pacientes tienen riesgo alto, al encontrar una colonoscopia negativa, haremos una colonoscopia a los 3 años, pero si la colonoscopia es positiva, estableceremos igualmente el riesgo y según ese riesgo definiremos la periodicidad de la colonoscopia siguiente. Siguiente.
No sobra mencionar el adecuado lavado de manos y usar bien la mascarilla en esta temporada. Siguiente. Creo que para muchos las abejas representan el trabajo en conjunto. Pienso que este es un momento para que todos estemos sensibles a detección temprana de las diferentes enfermedades y trabajemos como las abejitas. Siguiente. Y podamos volar alto y cumplir nuestro objetivo terapéutico. Muchas gracias. Doctora Juliana Rendón, muchísimas gracias por su exposición. Ahora sí, le voy a dar el turno, por supuesto, al doctor Ricardo Oliveros. Doctor Ricardo Oliveros, bienvenido de nuevo a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches para todos. Realmente es un placer estar esta noche. Yo quisiera hacer 2 comentarios antes de comenzar la presentación. Lo primero es que es muy llamativo que podamos empezar a hablar de prevención en Colombia. Muchas veces hemos estado tocando eso de lo que se llama la promoción y la prevención de la enfermedad y sin embargo no nos hemos enfocado directamente en este tópico y es muy llamativo y felicito al instituto porque estemos, jugando con este tema. Yo les voy a mencionar algo en relación al cáncer de estómago, a su diagnóstico temprano y fundamentalmente a la prevención. Siguiente. Creo que una de las misiones del instituto y de su visión es poder darle los elementos necesarios a las personas que trabajamos en salud para poder pensar en esta enfermedad. Siguiente. Siguiente diapositiva. Estas son las ideas que vamos a debatir o vamos a comentar en las siguientes 22 minutos. Lo primero es importante conocer la historia natural de la enfermedad. Segundo, ofrecer un tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, ya lo vamos a mencionar por qué. Conocer y saber qué es la prevención primaria y secundaria cuando hablamos de cáncer de estómago. 4, saber cómo se llama la estratificación o cómo se hace la estratificación del riesgo determinado por la extensión y por la topografía de los cambios atróficos y el protocolo que uno hace como endoscopista y como también lo trabaja el patólogo, y entender fundamentalmente que el cáncer gástrico es una enfermedad susceptible de prevención. Siguiente. Voy a comenzar mencionando también otro aspecto, es que ustedes seguramente han visto que se habla del Día del Cáncer de Seno, que hacen partidos de fútbol, hacen bingos, se habla del Día de Cáncer de Colorectal, del Día de la Hepatitis B, pero no existe un día para el cáncer de estómago. Yo he dicho que es como el patito feo de los cánceres y es fundamentalmente porque la mayoría de las veces encontramos los pacientes con enfermedad muy avanzada. Lo primero que les voy a mencionar es como un caso clínico un poquito, digamos, ligero en relación a lo que puede ser como el caso que uno ve todos los días. Entonces este es un paciente hombre, por eso lo tengo subrayado con negro, 50 años, con síntomas digestivos, sin pérdida de peso, es boyacense, fumador y bebedor. Le hacen una endoscopia y la endoscopia dice que tiene una gastritis eritematosa central, como la mayoría de nuestras endoscopias que hacemos. Y la patología que le toman con una biopsia del antro únicamente dice que tiene una gastritis crónica atrófica severa y que tiene focos de metaplasia intestinal y habla de que tiene Helicobacter una cruz de 3 cruces. Entonces, cuando uno tiene este paciente y se le presenta al médico general, entonces el médico tiene que tomar algunas decisiones. Una decisión sería si le doy tratamiento con inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, o si le doy tratamiento con sucralfate, que es un protector de la mucosa, o si le doy tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori, porque ahí aparece en el informe de patología, o definitivamente si yo tengo alguna duda, lo debo enviar al especialista, o si debo solicitarle una nueva endoscopia y seguramente si la autoriza su EPS. Entonces, digamos que este es como el caballito de batalla de lo que vamos a mencionar de aquí para adelante. Siguiente. Lo primero que uno tiene que saber es cómo es la historia natural de la enfermedad. Y eso ya lo describió Pelayo Correa.
pero fundamentalmente uno puede mencionar que hay una época en que la enfermedad comienza, hay unas décadas o años probablemente, no sabemos exactamente cuánto es el tiempo, hasta que finalmente aparece una lesión temprana, lo que se llama el cáncer temprano. Cuando el paciente está temprano, la lesión está o en la mucosa o en la submucosa, es cuando realmente deben existir los programas de tamizaje. Si la enfermedad, como en este momento es asintomática, la enfermedad progresa, puede empezar a tener síntomas, se reciben tratamientos antiulcerosos, antiácidos, no se le da la suficiente importancia y la enfermedad pasa de un cáncer temprano a un cáncer avanzado y ese periodo ya está más o menos establecido que puede transcurrir entre 34 a 43 meses. Y entonces es cuando vemos el paciente que consulta por la sintomatología. El paciente llega por vómito, por deterioro de su condición general, anémico, con pérdida de peso y generalmente cuando lo vemos el paciente ya no tiene la enfermedad en la mucosa, sino tiene ya compromiso de la serosa, tiene enfermedad metastásica ganglionar probablemente y si nosotros tenemos la posibilidad de operar a este paciente, la probabilidad de que tenga una sobrevida más allá de 2 años es muy pobre. Y si el paciente no se detecta, es muy probable que tenga una enfermedad mucho más avanzada y entonces el paciente termina en algún manejo paliativo. Esa es como la historia natural de la enfermedad y ese es como otro de los caballitos de batalla para que nosotros podamos entender dónde podemos empezar a actuar. Siguiente diapositiva. Este es un registro poblacional de cáncer de Colombia. Hay 4 fundamentales registros en Colombia. Está el de Barranquilla, el de Bucaramanga, el de Manizales y el de Pasto. Ustedes se dan cuenta cuál es la incidencia de la enfermedad, 24.7 por 100.000 habitantes, 19.8. Y por ejemplo, como en Barranquilla, que no tienen como un problema relacionado con el cáncer de estómago. Pero si ustedes miran como la relación de los 4, como que la incidencia como que está declinando. Siguiente. Cuando uno mira el consolidado de los 4 registros, usted ve que como que esa curva que anteriormente era como en descenso, parece que tuviera algún tipo de inclinación en descenso, pero sin embargo tiende a ser como una curva plana. Siguiente. Cuando uno mira la mortalidad de estos registros, ustedes se dan cuenta que la mortalidad como que se mantiene. Y eso es lo que dice la literatura, que como que la enfermedad del cáncer de estómago como que va disminuyendo, pero a pesar de que tenemos como que menor número de casos, parece ser que la mortalidad sigue igual. Siguiente. Este es un registro que se ha conocido en el mundo como Regate. Es un registro que se hizo, se recolectaron 10.000 pacientes con cáncer de estómago. Hay países de todo el mundo. Colombia participó aportando 600 pacientes. Y hay algunas cosas grandes que es bueno mencionar. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la incidencia en hombres es casi que el doble que las mujeres. La historia familiar es muy, digamos, es poco, 6.1%. La edad media de diagnóstico está alrededor de los 60 años. Y el mayor grupo de pacientes está más o menos ubicado entre los 60 a los 69 años, pero desde los 50 y hasta los 70 o por encima de los 70 está el mayor número de pacientes. Y algo que es muy llamativo son los estados clínicos. Si ustedes ven el estado 3 y el estado 4, casi que llegan a ser el 60% de los pacientes cuando se diagnostican. Esto es en el mundo y también ocurre algo parecido en Colombia. Siguiente. Cuando uno mira el regate en el mundo con el registro de los 10.000 pacientes, ustedes se dan cuenta que aproximadamente el 77-78% de los pacientes son estados 3, 4 y estado 2, y en Colombia más o menos el 87% son estados avanzados, es decir, que solamente tenemos 13% en estados tempranos. Eso habla de la condición como enferma, cómo diagnosticamos la enfermedad, cómo la vemos y en qué momento la diagnosticamos. Siguiente. Este es un histograma para ver lo mismo que hemos mencionado en la edad. Este es un registro de una cosa que se llama la cuenta de alto costo, donde se mira la situación del cáncer gástrico. Ustedes ven que el grupo o la década más comprometida está por encima de los 60 años. Siguiente. Y cuando uno mira la prevalencia, la incidencia y la mortalidad, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí están reportados 2015, 2016, 2017, 2018, y ustedes ven que la prevalencia de la enfermedad va para arriba. Eso que mencionamos de la literatura, que como que era descendiendo, pues
como que no corresponde a lo que realmente sucede en Colombia. La incidencia, los casos nuevos también van para arriba a través del transcurso de los años y también la mortalidad va para arriba. O sea que parece ser que seguimos con el mismo problema de salud, es decir, seguimos con el mismo patito feo. Siguiente. Algo que es muy importante, este es un trabajo del doctor Bedoya que hizo en Nariño, para mencionar que uno puede tener poblaciones de alto riesgo y zonas de alto riesgo. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que esas zonas rojas tienen incidencia de 150 por 100.000 habitantes muy alta, pero hay zonas periféricas, esas que están en amarillo, que son las zonas de incidencia, digamos que se ha llamado como de mediana incidencia, pero siguen siendo alta, 46 por 100.000 habitantes, muy diferente a la zona de bajo riesgo, que es la zona verde, que tiene incidencia de 6 por 100.000 habitantes. Entonces, digamos que el concepto es para mencionar que también es muy importante saber de dónde viene el paciente, pero ¿será que viene de una zona roja? ¿Será que viene de una zona verde? Eso es importante cuando tengamos que ver y hacer una historia clínica adecuada de un paciente. Siguiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el panorama es el siguiente. Tenemos pacientes con estados avanzados, tienen una pobre sobrevida, las recurrencias son tempranas. Esto, por supuesto, que genera unos costos muy altos. Por supuesto que conlleva carga de la enfermedad, porque diagnosticar una enfermedad en estado avanzado, que el paciente termine en quimioterapia, es truncar la vida y la productividad de una persona, y por consiguiente también se altera mucho la calidad de un paciente cuando recibe quimioterapia o hay necesidad de hacer una gastrectomía, etc. Siguiente. Esta es la clasificación del cáncer de estómago, casi como muy parecido a lo que se ha mencionado el cáncer colorectal, el cáncer esporádico, ese que aparece de un momento a otro, que es como el más común. Ahí está, es el 80% de los casos. Hay un 10% que es ese cáncer que comienza temprano en la vida, que casi siempre compromete a las mujeres y a las mujeres jóvenes y que es muy agresivo. Hay un 7% que es el cáncer muñón del estómago y un 3% que definitivamente tiene un componente hereditario. Siguiente. Entonces volvemos a ver la misma progresión de la enfermedad, pero ahora miremoslo como al contrario. Nosotros vemos el paciente cuando el paciente llega al hospital y el paciente fácilmente tiene una enfermedad muy avanzada. Entonces nosotros necesitamos irnos como más hacia la izquierda, tratar de trabajar un poco más en este momento de la vida dentro de la historia natural de la enfermedad. Siguiente. Esta es la misma historia natural de la enfermedad, pero vista endoscópicamente. En el año 2007 se le diagnostica a un paciente una lesión algo deprimida, mal definida. En julio se le hace un estudio con cromoendoscopia o con tinción y ustedes ven que definitivamente hay una lesión en ese sitio. Y esa lesión, como no se le hizo ningún tipo de manejo, en el año abril 2017 ya era una lesión como medio deprimida, casi que ulcerada. En mayo del 2011 ya era una lesión mucho más evidente. En mayo del 2012 ya uno podría decir que es una lesión avanzada. Y finalmente en el año 2013 pues ya no tiene ninguna duda de que se trata de una lesión o un carcinoma. Esta es la historia natural de la enfermedad y vuelvo a traducirlos a ustedes. Estamos viendo siempre los pacientes al final, como este paciente en mayo del 2013. Siguiente. Entonces la historia natural de la enfermedad habla de una fase carcinogénica, una fase asintomática y una fase sintomática que es donde vemos la mayoría de los pacientes. Siguiente. Es en este momento donde diagnosticamos la enfermedad en el cáncer avanzado. El trabajo que aquí hacemos es curativo en muy pocos casos y generalmente lo que se hace es muy poco curativo y más paliativo. Siguiente. Entonces nos han dicho que es que hay que diagnosticar la enfermedad cuando está tempranamente y entonces hay que hacer programas de tamización. Pues parece ser que esos programas dentro de nuestro gobierno, dentro de nuestra estructura como país, probablemente no tenemos la parte de la fortaleza económica para poder establecer programas de tamización. Entonces tenemos que pensar en algo más, siguiente, y es algo en lo cual casi nunca pensamos, y es que no trabajamos ni pensamos sobre eso, ni nos hacen abrir los ojos para pensar que hay que trabajar sobre la prevención de la enfermedad. Y ese término pues es como un poquito como medio etéreo, pero definitivamente hay que actuar sobre ese sitio porque la mayoría de las veces tenemos muchas cosas que darle al paciente y nunca tratamos de pensar que ese paciente se puede beneficiar de una buena instrucción desde el punto de vista de la prevención. Siguiente. Entonces hablamos de la fase carcinogénica. En la fase carcinogénica
hay varios factores como factores de riesgo. El factor que es más estudiado y el más mencionado y al que se le da mucho más énfasis es el Helicobacter pylori. Pero hay otros factores que también actúan: la dieta, la ingesta de sal, el tabaquismo, el alcohol, las nitrosaminas, y eso actúa durante una gran cantidad de tiempo. Por ejemplo, se dice que el Helicobacter pylori probablemente se infecta en la infancia, en los primeros años de la vida, y actúa durante una gran cantidad de tiempo, causando una serie de procesos inflamatorios con la mucosa, que hace que esa mucosa tenga algún tipo de cambio desde el punto de vista de su mucosa normal, a cambios de gastritis y finalmente a cambios de atrofia, metaplasia y finalmente cáncer. Siguiente. El Helicobacter se ha dicho que es un elemento necesario pero no suficiente. De cada 100 pacientes infectados se ha calculado que uno desarrollará el cáncer gástrico. Lo que hemos mencionado, que es una infección que probablemente en la infancia tiene una prevalencia entre el 60 al 80%, pero hay que pensar que no solamente el Helicobacter es como el factor, suficiente, porque hay otros factores que están adicionalmente involucrados en la génesis del cáncer gástrico. Siguiente. Entonces, los factores del cáncer gástrico, factores de riesgo, aparte del Helicobacter, está muy bien descrito la susceptibilidad igualmente del individuo. Y otros factores que son los hábitos alimentarios, la dieta, el tabaquismo, la ingesta de sal, los alimentos que se les preservan o los alimentos ahumados, la obesidad, que está muy relacionado con el cáncer de la región cardial, la pobre o baja ingesta de vegetales, que son elementos protectores. Todos estos, elementos juegan entre sí y son los causantes en un momento determinado a través de los años para que puedan persistir o aparecer la enfermedad. Siguiente. Cuando uno mira el mayor porcentaje de pacientes, uno los ve por encima de los 60 años. Pero si uno tuviera la disciplina de averiguar si ese paciente recibió algún día tratamiento por Helicobacter pylori, sería muy bueno que ustedes lo hicieran durante su práctica diaria. Preguntar cuánto tiempo fumó. Muchas veces los pacientes fumaron durante 10 años, dejaron de fumar. A veces el exfumador tiene mayor riesgo, por ejemplo. La ingesta de sal, qué tanta cantidad de sal consumieron durante su vida. La ingesta de alcohol, casi siempre la mayoría de los pacientes a uno le mencionan que ya no fuman, que ya no toman, etcétera, etcétera. ¿Qué hábitos dietarios tienen? Generalmente nuestros pacientes tienen muy mala ingesta de fibra y muy mala ingesta de frutas y verduras, y eso uno lo puede constatar cuando uno le dedica un poquito más de tiempo a hacer un análisis de la historia clínica. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que todos estos factores de riesgo, lo que se mencionaba anteriormente, son susceptibles de modificar y uno puede tratarle el Helicobacter pylori. Siguiente. En el año 2014, la YAR, o la Agencia de Investigación contra el Cáncer, sacó un documento donde ya la literatura tiene suficiente evidencia para mencionar que la erradicación del Helicobacter pylori es una estrategia para reducir el riesgo de cáncer de estómago. Esto ya es una cosa que está demostrado y que no tiene realmente objeción. Siguiente. Entonces, si miro solamente el Helicobacter pylori, es un agente que está involucrado en el cáncer de estómago, en la úlcera gástrica, en la úlcera duodenal, en el maltoma o en el linfoma mal del estómago, en algunos pacientes con anemia con deficiencia de hierro, en una púrpura trombocitopénica idiopática. Pues si realmente está involucrado en tantas enfermedades, pues yo creo que sería un pecado no tratar el Helicobacter. Entonces el criterio médico y el criterio clínico es muy importante para fundamentar la indicación pertinente del manejo del Helicobacter pylori cuando uno tiene un paciente delante de uno y cree que está en posibilidad de riesgo por su historia y por sus antecedentes, pensando en el cáncer de estómago. Siguiente. Entonces, aquí estamos mencionando lo que es la historia natural, pero con el término del Pelayo Correa, eso de la mucosa normal, la gastritis crónica, la gastritis atrófica, la metaplasia y el cáncer, y mire cómo el Helicobacter está presente durante todos esos años. Si yo erradico el Helicobacter pylori, el efecto potencial de la prevención del cáncer gástrico
es menor a medida que va progresando esa escala del Pelayo-Correa. Es decir, cuando yo tengo el paciente con metaplasia intestinal, es muy poco probable el beneficio de la erradicación del Helicobacter, porque ya el daño en la mucosa está establecido. O sea que yo debería comenzar a hacer el tratamiento probablemente cuando se detecte en los pacientes a una temprana edad, probablemente. Siguiente. Entonces, en el consenso de Kioto del año 2015, se hizo esta pregunta, ¿será que la de erradicar el Helicobacter pylori previene el cáncer de estómago? Y entonces el grado de recomendación fue fuerte, la evidencia fue alta y el consenso fue del 100%. La erradicación del Helicobacter pylori reduce el riesgo de cáncer gástrico. Y ese grado de la reducción del riesgo depende de la presencia, de la severidad y la extensión del daño atrófico antes del momento de la erradicación. Siguiente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el tiempo óptimo para erradicar el Helicobacter pylori en pacientes asintomáticos? Pues el efecto máximo o el beneficio de la erradicación del Helicobacter pylori es obtenido siempre y cuando el daño de la mucosa no se haya hecho. Es decir, entre menos tenga atrofia o menos metaplasia, probablemente el efecto de la erradicación es mucho más beneficioso para ese paciente. Siguiente. Entonces, si nosotros nos volvemos a la historia natural de la enfermedad, y hablamos de la fase carcinogénica, donde existe el helicobacter, la sal, el tabaquismo, el alcohol, la dieta, este apoyo en vitaminas, las nitrosaminas. ¿Cuál es la prevención primaria? Pues la prevención primaria se refiere a diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori, al estilo, modificar los estilos de vida y modificar los factores de riesgo que hemos mencionado, y probablemente entre más joven tratemos el Helicobacter, vayamos a tener mucho más incidencia sobre prevenir la aparición de la enfermedad. Siguiente. En esta diapositiva, fundamentalmente, lo que se quiere mencionar es que cuando el paciente ya está llegando a la metaplasia intestinal y más adelante, ya existe un punto de no retorno. ¿Qué significa el punto de no retorno? Que yo haga lo que haga, probablemente la mucosa ya va a tener como una guía establecida en su desarrollo y probablemente la enfermedad va a aparecer. El efecto de la erradicación es mucho más fuerte, si ustedes lo ven con las flechas verdes, es mucho más fuerte entre más temprano se haga. Cuando el paciente llega a tener el cáncer temprano, ustedes ven el tiempo entre que un cáncer temprano pase a un cáncer avanzado, 3.7 años, y luego generalmente pasan otros años para que el paciente aparezca la enfermedad metastásica y la muerte. Siguiente. Entonces volvemos a mencionar la fase carcinogénica. Entonces ya estamos pensando que hay que hablar de la prevención secundaria. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de esa parte de la prevención secundaria, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la atrofia y la metaplasia del estómago, pero vamos a hablar fundamentalmente para en términos prácticos que lo entendamos como la atrofia. La atrofia es un proceso dentro de ese envejecimiento del estómago. Si ustedes se dan cuenta, el tiempo no lo tenemos establecido, pero ese Helicobacter pylori y todos esos factores que hemos mencionado pueden conllevar a que ese estómago pueda tener progresivamente cambios de, primero, no atrofia, luego atrofia como se ve estado 1 o estado 2, que predomina la atrofia en el antro, luego hace una pangastritis atrófica, es decir, que tiene cambios atróficos tanto en el antro como en el cuerpo, y en el estado 3 y en el estado 4 es probable que haya algunas lesiones precancerosas o displásicas, y eso es lo que hace que defina cada una de estas etapas. Es decir, que el grado o la severidad de la atrofia se puede estar catalogando con estos estados que ya los vamos a mencionar para que ustedes tengan la relación en su trabajo diario. Siguiente. Estos son los cambios endoscópicos. Cuando uno hace un endoscopio, ustedes ven que la atrofia se traduce en que hay una brillantez de la mucosa y usted ve la translucencia de los vasos venosos. Eso habla de la atrofia, en este caso, de la región antral. Siguiente. Y esto es un cambio que pues a veces endoscópicamente es muy difícil de decir que si tiene metaplasia. La metaplasia a veces se ven como parches blanquecinos. En el caso de la diapositiva del lado derecho, cuando se hace algún tipo de coloración, es muy evidente que este paciente tiene metaplasia. Siguiente. En este caso es un estómago mirado desde la parte alta para mirar el cuerpo. Ustedes ven que hay pocos pliegues
En la parte más baja hay pocos pliegues y algunas erosiones, eso significa que el paciente tiene atrofia. En la tercera diapositiva definitivamente el paciente tiene una pangastritis atrófica multifocal. Y en la última, esa alteración de la mucosa que da un aspecto como de empedrado, es también sugestivo de que el paciente tenga metaplasia. Siguiente. La atrofia comienza en el antro, pero especialmente en la región de la incisura, y la atrofia comienza a irse distalmente sobre el antro y progresivamente sobre el cuerpo de forma ascendente. Por eso generalmente es muy importante la biopsia de la incisura, porque la biopsia de la incisura es la que va a definir generalmente el comportamiento de la atrofia de este paciente. Algunos lo hablan endoscópicamente de un sistema de progresión que se llama cerrado o abierto. En este caso lo que estamos viendo es la curvatura menor. En la parte alta se ve en la diapositiva del lado izquierdo, se alcanza a ver casi el endoscopio, y toda esta curvatura menor no tiene pliegues, se ve en la translucencia de los vasos, probablemente es un grado de atrofia severo en esta vista endoscópica. Siguiente. Entonces, la prevención secundaria está relacionada al diagnóstico, al manejo y al seguimiento de esas lesiones premalignas. Y estamos hablando de atrofia y de metaplasia y por consiguiente de displasia. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hacemos una endoscopia, preferiblemente, y estamos pensando en cáncer de estómago, hacemos este tipo de protocolo que se llama el protocolo de Sidney, que se toman 2 biopsias del antro, una de la incisura y de las 2 biopsias del cuerpo. ¿Con qué objeto? Vuelvo a mencionar, para definir si yo tengo atrofia en el antro o si tengo atrofia en el cuerpo y mirar cuál es el riesgo o la estratificación de ese riesgo para el cáncer de estómago. Siguiente. Entonces, una de las tareas del endoscopista y por consiguiente también del patólogo es definir la extensión y la topografía de la atrofia gástrica, es decir, si la atrofia está únicamente en el antro o si está en el antro y en el cuerpo, porque eso es lo que nos va a definir cuál es la periodicidad y el seguimiento de estos pacientes. Siguiente. Entonces, cuando uno tiene la biopsia del antro y la biopsia del cuerpo, se ha establecido esto que se llama la clasificación de Olga, que es una medición del riesgo de gastritis atrófica por una relación entre la atrofia del cuerpo y la atrofia del antro. El antro lo debe medir, el patólogo debe estar en condiciones de medir de acuerdo a una evaluación que él hace dentro de varios campos de la visión que pueda tener de la biopsia y clasificar si la atrofia no hay atrofia, si la atrofia es moderada, si es severa. Lo mismo la biopsia del cuerpo. Y esa combinación da un estado o una clasificación que se conoce como el Olga, por esa referencia que ustedes mencionan ahí, o que ustedes pueden ver ahí, y eso lo definen como el estado, y los estados con mayor riesgo para cáncer de estómago pues son los correspondientes a los estados 3 y a los estados 4 del Olga. Siguiente. Entonces vuelvo a mencionar para que ustedes se familiaricen. Un Olga 4 es cuando el paciente tiene cambios de atrofia en el cuerpo, cambios de atrofia en el antro y probablemente pueda encontrarse o no una displasia o probablemente de pronto un carcinoma. Y la graduación de la atrofia que se evalúa endoscópicamente y que se corrobora con la parte histopatológica define ese Olga o ese estado de Olga, que es el que le ayuda al médico a poder estratificar el riesgo y el seguimiento para ese paciente. Siguiente. Este es un trabajo del doctor Máximo Ruge. Máximo Ruge es un patólogo con inclinación oncológica, es un profesor italiano que tiene muy buena experiencia en esto de Olga. Cuando uno busca Olga encuentra la mayor cantidad de trabajo sobre Olga y él tiene muy buena experiencia. En este caso lo que él publica fundamentalmente, mire, prevención secundaria, estado de la gastritis, seguimiento endoscópico, 5 años de seguimiento en un grupo de 1.755 pacientes. ¿Qué significa? Que esos pacientes fueron seguidos durante 5 años endoscópicamente, seguramente año por año, 1.755 pacientes, 2011-2013. La edad de los pacientes, 52.7 años. La incidencia del cáncer para esa población donde trabajo, 8.6 por 100.000 habitantes, no es tan alta. Y los estados Olga 2, 3 y 4 tuvieron controles endoscópicos. Siguiente. Ustedes se dan cuenta que la mayoría de esos pacientes tuvieron Olga 0, 1.362, el 78%. Mientras que los Olga 1 fueron el 14.4%, el Olga 2 5.1%
El Olga 3 solamente el 2.1% y el Olga 4 el 0.9%. Eso se traduce en 37 pacientes y en 15 pacientes. Es decir, que si yo hago una buena utilización de una herramienta muy importante que es la endoscopia y si le hago un estudio Olga, es muy probable que yo no tenga que hacerle controles endoscópicos, sino solamente casi que al 3% de los pacientes de los cuales yo estoy examinando. Siguiente. Pues bien, esos pacientes en control, los pacientes Olga 3, se encontró 3 pacientes que tenían displasia de bajo grado y uno que tuvo cáncer de estómago. En los Olga 4, un paciente con displasia de bajo grado, un paciente con displasia de alto grado y un paciente con cáncer de estómago. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia natural de la enfermedad y hablábamos de la prevención secundaria, estamos refiriéndonos fundamentalmente a diagnosticar gastritis atrófica, metaplasia, displasia y saber cómo es el seguimiento y el manejo de esos pacientes. Siguiente. Entonces, tenemos prevención primaria, ya sabemos qué es la prevención primaria, y la prevención secundaria, que también sabemos qué es y que está a la mano de cualquier médico, siempre y cuando tenga la precaución de pensar que ese paciente que usted va a solicitarle una endoscopia debe tener información tanto del antro del cuerpo como de la incisura para poder establecer la estratificación del riesgo y hacer el seguimiento de ese paciente en los siguientes años. Siguiente. Entonces, si el paciente le encuentra una atrofia, yo tengo que mirar si está limitada al antro o está limitada al antro y al cuerpo. Miren que cuando la atrofia está limitada al antro, yo no tengo que hacer seguimiento. Probablemente no necesita seguimiento y tiene atrofia. Si el paciente tiene atrofia en el antro y en el cuerpo, probablemente yo tengo que hacer un seguimiento cada 3 años. Lo mismo pasa con la metaplasia. Si la metaplasia es focal y es metaplasia intestinal completa, no requiere el seguimiento. Pero si la metaplasia es extensa y es incompleta, probablemente va a necesitar un seguimiento cada 3 años. Con la displasia de bajo grado y uno tiene una lesión definida, probablemente hay que hacer una resección endoscópica. Y si no, yo tengo que hacerle un seguimiento de cerca a ese paciente porque ya habla de displasia de bajo grado. Cuando tengo focos o lesiones definidas que se llaman displasia de alto grado, yo tengo que hacerle probablemente una resección endoscópica o pensar en algún proceso quirúrgico. Siguiente. Entonces, volvemos a nuestra historia natural de la enfermedad. Prevención primaria, diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori, modificar factores de riesgo que están al alcance de todos, diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori a una temprana edad, el seguimiento de las lesiones premalignas a través de la endoscopia y a través de un buen manejo desde el punto de vista endoscópico, definiendo la extensión y la topografía de la atrofia. Siguiente. El cáncer gástrico, como ustedes lo pueden darse cuenta, es un candidato ideal para las estrategias de prevención. Es una enfermedad larga, es una enfermedad que nos están dando información histológica permanentemente a través de las endoscopias. Siguiente. El cáncer gástrico, el conocimiento de la historia natural es esencial para poder desarrollar guías para la población general en grupos de alto riesgo. Un enfoque caminado a la prevención y a la detención temprana del cáncer gástrico constituye una estrategia con impacto para reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico. Siguiente. Siguiente diapositiva. Esta es una publicación del grupo de Portugal, que es un editorial donde dice el cáncer gástrico, una oportunidad para prevención, para que ustedes reafirmen lo que hemos mencionado. Siguiente. Y como conclusiones podemos decir, uno, que es importante conocer la historia natural de la enfermedad, como lo hemos mencionado. Segundo, que debemos tratar de ofrecer erradicación de Helicobacter pylori al paciente y entre más temprano probablemente mucho mejor porque no va a haber daño de la mucosa. Saber qué es la prevención primaria, qué es la secundaria y saber cómo se puede establecer el riesgo o la estratificación del riesgo a través del informe endoscópico con un buen patólogo y entender que el cáncer gástrico es una enfermedad susceptible de prevención. Siguiente. Entonces, vamos al caso clínico. Entonces, volvemos a recordar, hombre, 50 años, boyacense, fumador y bebedor. Y la patología nos habla de atrofia severa con focos de metaplasia. Y esas son las posibilidades de manejo. Pero des en cuenta que no tenemos información del cuerpo.
¿Será que es de Boyacá? ¿De qué sitio? ¿Será que fuma demasiado o fuma simplemente 2 paquetes de cigarrillo, 2 cigarrillos al día? Y hay una serie de posibilidades. Siguiente. Entonces resulta que el médico resolvió mandarlo al especialista. Cuando el especialista lo ve, se da cuenta que el paciente es de Boyacá. Boyacá es un pueblo muy pequeño en Boyacá, pero es el sitio donde tiene mayor incidencia de cáncer de estómago. Él es un trabajador del campo, se fuma medio paquete de cigarrillo al día, es bebedor de cerveza, casi todos los días bebe. Su padre murió de un cáncer gástrico a los 60 años y su hermano también a los 50 años. Consume muy poca fibra y la ingesta de sal es abundante. Entonces el especialista decide repetir la endoscopia con biopsias del antro, del cuerpo y de la censura para estratificar el riesgo y decide desde ya darle tratamiento para el Helicobacter pylori. Siguiente. Esto es lo que quería mencionarles, tratar digamos, de mencionarles a ustedes que tenemos herramientas muy importantes como la endoscopia, pero que también debemos saber cómo utilizarla y cómo interpretar. Es muy importante también tratar que cada vez que veamos a un paciente, hagamos una historia clínica adecuada y saquemos la mayor información posible de ese paciente. Cuando hablamos de prevención, tenemos que estar pensando en que el cáncer gástrico es una enfermedad prevenible y tenemos todos los elementos y las estrategias para poder intervenir en esta enfermedad. Muchas gracias. Ya. Doctor Ricardo Oliveros, muchísimas gracias. Y ahora sí, por favor, invito a nuestros expositores, nuestros médicos del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Elena Facundo, la doctora Juliana Rendón. Doctor Oliveros, no se me vaya a ir, usted se me queda aquí. No. Recordemos que nuestros panelistas son cirujanos gastrointestinales endoscopistas y pues los encuentra en el Instituto Nacional de Cancerología. Doctores, ya han empezado a formular preguntas que me parece importante que ustedes comiencen a resolver. Pregunta Rosalba Díaz, frente al diagnóstico de cáncer de colorectal y de estómago, ¿hay opciones diferentes de tratamiento que no sea quimioterapia o radioterapia? Hay muchos efectos sobre el paciente y después del tratamiento fallece. No sé cuál quisiera responder esta pregunta. Elenita. Bueno, pues una parte es que si logramos detectar cánceres tanto de colon como de recto como de estómago en una etapa realmente temprana, es decir, cánceres que solamente están en la mucosa, en las capas más internas de los órganos, incluso pueden ser resecables por vía endoscópica, sea una endoscopia alta o sea una colonoscopia. Entonces esa sería la fase ideal y ahí ni siquiera tendríamos que entrar a hablar de quimio o de radioterapia. Ya con respecto al cáncer de colon y de recto, digamos, en términos de los cánceres avanzados y el del estómago también, pues el tratamiento estándar, digamos, en donde entran la mayoría de casos en el mundo, tanto para estómago como para colon, el tratamiento fundamental es la cirugía, es decir, la resección del cáncer. Y cuando ya sabemos el estadio de ese cáncer, mandando el órgano a patología, pues podemos definir si requiere quimioterapia o no. Y con respecto al cáncer de recto avanzado, que son la mayoría de los cánceres que diagnosticamos, lo más frecuente, vuelvo y digo, el tratamiento estándar en donde entran la mayoría de los casos, pues sí es quimioterapia y radioterapia inicial y después ya entra la cirugía. Esto se enmarca en lo que llamamos el tratamiento multimodal del cáncer, en que debemos sumar estrategias para lograr mayor efectividad. Yo comprendo que hay, digamos, resistencia general a algunos de estos tratamientos porque son duros, claro que sí, porque estamos tratando una enfermedad también muy compleja y muy dura, pero digamos, esas son las herramientas que tenemos para enfrentarlo. Yo quisiera mencionar 2 cositas. Existe un trabajo de unos investigadores de la UDCA, donde miran cuánto cuesta tratar un cáncer temprano, cuánto un cáncer estado 2, cuánto un cáncer estado 3 y un cáncer estado 4. Pues un estado 3 y un estado 4 puede costar 40, 50 millones de pesos. Si uno pudiera encontrar los cánceres tempranos, pues seguramente
no costarían alrededor de 2 o 3 millones de pesos. O sea, esa es la diferencia. Por eso es tan importante que hablemos de prevención y diagnóstico temprano. Perfecto. También nos consultan qué acciones de detección temprana se pueden implementar para poder hacer tamizaje. Juliana, ¿se quiere contar? Bueno, pues creo que mencionamos la forma de hacer la tamización y pensaría que sería muy útil concientizar a las directivas de nuestras instituciones para poder plantear estrategias de detección temprana y hacer pruebas de tamización que, como lo estaba diciendo el doctor Oliveros, pues definitivamente si con lo que tratamos un paciente en estado 4 podemos hacer diagnóstico en muchos más pacientes y orientar de manera temprana la enfermedad. Yo creo que va en nosotros como personal de salud y en la manera de relacionarnos con nuestras directivas para generar conciencia. Total, perdón. Yo creo que esto también es algo que se llama, que lo ha mencionado la doctora Elena Facundo, que es lo que se llama cultura. Nosotros tenemos que entrar en la cultura de la prevención y del diagnóstico temprano. Y entrar dentro de esa política significa que nuestras instituciones hagan lo que está haciendo el Instituto Nacional de Cancerología, que es abrir un espacio para la prevención de la enfermedad. Y no solamente para el cáncer, sino para las otras enfermedades. Si uno mira, por ejemplo, el tabaquismo está involucrado por lo menos en 10 cánceres, y seguramente en muchas otras enfermedades. Entonces tenemos que empezar a modificar mucho de nuestros hábitos y nuestras conductas, y eso no es para hacerlo cuando tengamos 50 años y estemos con enfermedad coronaria, sino cuando tengamos 20 años y podemos dejar de suspender el cigarrillo, mejorar la vida sedentaria, tener mejor alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay una pregunta relacionada precisamente con eso, doctor Oliveros. Claudia Criollo pregunta que la tamización del cáncer gástrico en Colombia entonces es viable. Desafortunadamente, si uno mira como los grupos de población a los cuales uno tendría que intervenir, digamos, se tendría que dedicar mucho dinero para programas de tamización. Por eso es que es tan importante trabajar sobre prevención. Ahora, si yo detecto, por ejemplo, Oicatá en Boyacá, que es un sitio que tiene una población muy importante con cáncer de estómago, siendo una población pequeña, yo debería trabajar sobre la población de Oicatá y de hacer este trabajo que estamos mencionando, no solamente desde el punto de vista de prevención, sino de diagnóstico temprano. Entonces debería hacer más endoscopias en poblaciones que tuvieran alta incidencia. Pero digamos la tamización como política general, probablemente desde el punto de vista económico no va a ser asequible, no va a ser posible. Pero sí podemos trabajar sobre poblaciones con alto riesgo. Doctores, Mónica Vargas pregunta, en conclusión, ¿hay alguna manera de justificar la solicitud de algún test para determinar la presencia de Helicobacter pylori en pacientes asintomáticos, ya que la mayoría son asintomáticos, teniendo en cuenta que en Colombia no está regulada la tamización de cáncer gástrico? Esa es una pregunta que uno dice que es como cascarera, ¿no? Como peligrosa la pregunta. Pero yo le voy a contar a la doctora Criollo que, por ejemplo, en el Japón existe una política de Estado que es a las personas por encima de los 15, 16 años, cuando se van a casar o cuando van a ingresar a la universidad, que buscan alguna metodología para ver si tiene el Helicobacter pylori. Si el paciente tiene Helicobacter pylori con cualquier metodología, el paciente va a una endoscopia. Y una vez se hace la confirmación histológica, el paciente recibe tratamiento. O sea, es una política de Estado, política de gobierno. Entonces, nosotros desafortunadamente tenemos una prevalencia de infección de Helicobacter muy alta. De cada 10 colombianos, probablemente 8 tenemos la bacteria. Entonces, a veces también tenemos que definir cómo vamos a manejar esos pacientes y a quién debemos manejar. Entonces, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo por eso mencionaba que cuando uno habla del antecedente familiar en el cáncer de estómago no es tan pesado, ¿no? Digamos, el 6% de cada 106 personas pueden tener, digamos, antecedentes de cáncer de estómago
simplemente como familiares. Probablemente lo que uno mira, que es como el común denominador en estos casos, es que yo como lo mismo que come mi mamá y mi papá y mis hermanos. Entonces, digamos que ese podría ser el común denominador, que los hábitos alimentarios se transmiten de generación en generación. Y eso probablemente es lo que cuando uno hace prevención, pues hay que volver a insistir lo que estamos mencionando. En el caso, por ejemplo, del ejemplo, uno encuentra que fuman, bebe, toma cerveza, etcétera, etcétera, el papá, el hermano, o sea, tienen probablemente de común denominador muchos factores de riesgo para que la enfermedad aparezca. En el caso de la metaplasia intestinal, dimos unas pautas muy establecidas. Uno puede hablar de atrofia y metaplasia, pero la metaplasia hay que definirla igual como lo traté de presentar. Si la metaplasia está en el antro, si es focal, no necesita seguimiento. Si la metaplasia es extensa y está no solamente en el antro, sino en el cuerpo, probablemente es un paciente que tiene mayor riesgo para desarrollar cáncer de estómago y requiere un seguimiento endoscópico muy de cerca para ese paciente, y hay que modificarle todos esos factores de riesgo y seguramente darle algún tipo de oligoelementos, de vitamina B, de vitamina C, para tratar de proteger la mucosa del estómago y evitar probablemente que desarrolle un cáncer de estómago en un futuro. Rubiela Marín pregunta, ¿la esofagitis puede ser una complicación de la gastritis crónica? ¿Cómo podría realizar la tamización? No tiene ninguna relación. Generalmente el paciente que tiene reflujo tiene ácido, es digamos, es como la norma, ¿no? Entonces, el paciente que tiene gastritis, pues puede tener gastritis y puede tener reflujo y tener esofagitis. Probablemente puede con el tiempo ser como la cuota inicial para que el paciente pueda tener una cosa que se llama el esófago de Barrett, pero es pensando en el carcinoma del esófago distal o de la unión gastroesofágica. Pero gastritis y esofagitis, digamos, son como diferentes cosas, ¿no? Adriana María Cerquera pregunta, quisiera saber respecto a las indicaciones de colonoscopia virtual por tomografía en la tamización para cáncer de colon. Bueno, generalmente este procedimiento no se usa regularmente, en Colombia no es muy utilizado, se usa más en otros países. Sin embargo, es un procedimiento en el que pues se genera bastante complejidad porque hay que hacer una adecuada preparación del colon, hacer una adecuada, unos cortes adecuados en la tomografía, y se detecta una lesión, pues hay que hacer una colonoscopia después para hacer la resección de la lesión que se observe en ese procedimiento. Entonces, pues no es un método que se utilice de manera convencional, pues digamos común en nuestro país. Gracias, doctora Rendón. Aquí voy a unir dos preguntas. ¿El test de aliento podría ser una prueba adecuada para detectar el Helicobacter pylori? ¿Y cómo se podría evitar nuevamente la aparición del Helicobacter pylori? Sí, la prueba del Helicobacter, de la prueba de aliento para el Helicobacter, es una prueba que la mayoría de los profesionales la utilizan cuando han dado tratamiento para el Helicobacter pylori. Es una prueba muy sensible, o sea que si el paciente tiene un test positivo es muy probable que tenga Helicobacter. Yo lo que le puedo decir es que cuando uno tiene el Helicobacter, pues hay que llenarse de razones, pero pensando que causa tantas enfermedades como las que hemos mencionado, uno debe dar tratamiento. Ahora, seguir detrás del Helicobacter y tratarlo, no creo que sea la mejor alternativa. Lo que uno debe recurrir es a dar las recomendaciones desde el punto de vista higiénicas y de salud para que el paciente tenga la menor posibilidad de que se vuelva a contaminar con el Helicobacter. Pero no seguir detrás del Helicobacter como si uno estuviera persiguiendo a alguien. No creo que esa sea la alternativa. Si el paciente es asintomático y ya recibió tratamiento para el Helicobacter, creo que es suficiente. Bueno, doctores, creo que ya no hay más preguntas. Lo que sí hay son muy buenos comentarios, felicitaciones, excelentes charlas. Por acá también estaban comentando que si en Cali también hay registro Claudia Criollo, ¿en Cali también hay registro poblacional? Sí, tengo entendido. Sí, señora, ¿sí? En Cali también hay registro poblacional. Excelente presentación. Todos los aplausos para ustedes, doctores. Por acá surge, muchas gracias por estos valiosos aportes, excelentes ponencias. Creo que por aquí hay otra pregunta. ¿Al cuánto tiempo se negativizan las pruebas serológicas IgM y se pueden volver a usar para seguimiento?
Okay. Sí, las pruebas serológicas tienen una desventaja, ¿no? Es que cuando usted ha adquirido anticuerpos contra la enfermedad, probablemente siempre va a tener una prueba positiva. Entonces, ese es el problema de las pruebas serológicas, no es muy fidedigna. Si uno quiere saber si ha erradicado el Helicobacter, lo mejor es la prueba de aliento. Bueno, siguen muy buenos comentarios. Excelente toda la información, bendiciones, mil gracias por las charlas. Y pues parece, doctores, no sé si les parece dar la recomendación de oro para concluir este webinar. Pues yo diría, me tomo la palabra, diría, yo hace unos años invitamos a un radioterapeuta a que nos hablara de cáncer de recto y de radioterapia, un español. A él le correspondió hablar a las 2 de la tarde. Entonces él me comentó, me dijo, doctor Olivero, yo no sé si es mejor hablar a las 2 de la tarde cuando la gente tiene sueño o hablar a las 12 del día cuando la gente tiene hambre. Entonces yo creo que a las 8 de la noche, diciembre, pues no es como el momento más oportuno para hacer tantas recomendaciones, ¿no? Pero no, vale la pena hacerla, porque tuvimos a 167 personas conectadas. Por favor, si merece. Bueno, yo diría uno que es muy importante como médico, que conozcamos la historia natural del cáncer colorectal y la historia natural del cáncer de estómago. Me parece que eso es un mensaje que es muy importante. Segundo, que pensemos en las enfermedades y que pensemos que todos los días podemos hacer prevención. La prevención no tiene medición, desafortunadamente, pero es una labor que uno tiene que hacer como médico todos los días. Doctora Elena Facundo. Bueno, yo quisiera decir que hay muchas cosas que sabemos, que la investigación, la ciencia nos permite saber, y hay muchas otras que no sabemos, que sabremos más adelante o que nunca sabremos. Pero hay una sensación general que creo que es real, y es que podemos elegir cómo queremos vivir, y que es cierto que si mantenemos este cuerpo en el mejor estado posible, estaremos más conectados con la vida y le daremos menos espacio a la enfermedad, particularmente al cáncer. Y esas cosas sí las podemos escoger para nuestra vida como seres humanos y para la vida de nuestros pacientes. Doctora Juliana Rendón. Bueno, yo creo que algo que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud es hacer un buen ejercicio clínico, generar estrategias de detección temprana para que podamos acercarnos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, para acercarnos al ideal, que es detectar etapas tempranas de las enfermedades y a trabajar en comunidad y para la comunidad. Bueno, perfecto. Más comentarios, excelente, muchas gracias, muy interesante. Por acá María Mercedes Suárez dice que excelente exposición y que se les quiere mucho. Muchas gracias, muy buenas las charlas, excelente tema. Karen Cuello, Marisol Lucero, Iván José Gelbes, Josefa Antonio, María Ospino, soy enfermera y tuve la oportunidad de trabajar en un municipio cuya base económica es la agricultura, y uno de los motivos de consulta más común era dolor de estómago. En algunos de esos pacientes, tiempo después, resultaron con un cáncer gástrico. ¿Se tiene evidencia si el uso de pesticidas, era otra pregunta, pensé que era un comentario, si tiene evidencia si el uso de pesticidas, insecticidas tiene relación con el cáncer gástrico o colorectal? Yo creo que esas preguntas las podemos resolver en nuestro correo webinar@cancer.gov.go. No sé ustedes qué opinen, doctores. La respuesta es sí. Ok, la respuesta es sí. Sí se tiene evidencia del uso de pesticidas e insecticidas y que tienen relación con el cáncer gástrico colorectal. María Ospino, esa es la razón. Felicitaciones a mis doctores, se les quiere mucho. Les manda a decir Narda González. Bendiciones para los especialistas. Derly González, Juan Rubio, excelente exposición. Ojalá realicen más de otros temas. Con ese comentario terminamos. Pero yo sé que en el 2021 tendremos muchos más espacios académicos como este,
como este webinar que nosotros hemos ofrecido, que el Grupo de Detección Temprana del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología ha ofrecido a todos los especialistas del país. Seguiremos informando por nuestras redes sociales y lo más importante es que estas charlas, todos los webinares que hemos hecho desde el mes de agosto hasta el día de hoy están en nuestro canal de YouTube InCancerología. Ahí los encuentran, tenemos cáncer de mama, cáncer gástrico, tenemos tratamanejo endovascular de la patología de cabeza y cuello, está todo, temas muy interesantes, pero seguiremos con nuestros espacios académicos porque son muy importantes para seguir educando. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.